Bueno, vamos a hablar de la hepatitis y vamos a comenzar conociendo acerca de qué es una infección. Sabemos que es una inflamación al hígado, pero hay una diferencia entre la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Toda esta información la tenemos en esta nota y en un ratito nada más estaremos justamente hablando con la doctora para poder canalizar todas las dudas que surgen respecto a estos distintos tipos de hepatitis. Ya veremos. La hepatitis es la sexta enfermedad a la cual se le consagra un día. El consagrar un día, las anteriores son tuberculosis, sida, paludismo, malaria. En el fondo traduce la cantidad de gente expuesta, la necesidad de tomar conciencia y la necesidad de crear programas de detección y que den acceso a la población general. El programa tiene como objetivo principal concientizar acerca de este tema a la comunidad general. La comunidad general desconoce cuál es el impacto que puede tener en su salud estas hepatitis virales y por otro lado al ser infecciones silentes, es decir, que pueden evolucionar durante años o décadas sin síntomas, estas infecciones se consideran una epidemia silenciosa, han sido llamadas así en general. El foco de la Organización Mundial de la Salud, del programa de SIDA y el nuestro como de SIDA y hepatitis virales y el nuestro como médicos es actuar en la gente que tiene hepatitis y no lo sabe porque no le da síntomas. Y la prevención se basa de acuerdo a la etiología de cada una de las hepatitis, ¿no? O sea, la hepatitis por virus A es una enfermedad que a partir del año 2005 ya tiene la vacuna aplicada en el calendario nacional de vacunación. Con la incorporación de una monodosis de vacuna se ha logrado controlar y disminuir las tasas de infección de una hepatitis que era endémica en nuestro país. La hepatitis B tiene una transmisión a partir de la sangre y fundamentalmente sexual. Sigue siendo la primer causa de fallo hepático fulminante en adultos. Desde hace 2 años tenemos algo muy bueno, que es una herramienta que la tiene Argentina y es el primer país de Sudamérica que tiene incluida la vacuna universal de hepatitis B, lo cual significa un avance enorme epidemiológicamente, porque usted sabe que la vacuna de hepatitis B es la primera vacuna anticáncer, ¿no? Evita el hepatocarcinoma. La hepatitis C, para completar el cuadro de las 3 hepatitis, se transmite también por lo que nosotros llamamos la vía parenteral. Fue la hepatitis por excelencia post-transfusional y hoy está ligada a intervenciones médicas, a tatuajes, a piercing y en el mismo rango entran todas las personas que usan drogas endovenosas. La hepatitis C es la causa más frecuente de trasplante hepático en la Argentina. Y lo que nosotros necesitamos es concientizar a la población de que se vacune, ¿no? Así que para nosotros es lo más importante. Bueno, tenemos una herramienta que es tremendamente válida, que obviamente es la vacuna, que sirve para un tipo de hepatitis, no para todas, y por eso es que tenemos que ponerle mucha energía a toda la información que podamos ofrecerle a la comunidad para saber primero cómo se contagia, por qué es tan importante saber de un diagnóstico de hepatitis, cómo puede evolucionar esta enfermedad, cómo se puede transformar en algo muy pero muy grave que puede poner en riesgo la vida de una persona. Está con nosotros la doctora Alejandra Villamil, que de esto sabe un montón y que nos va a explicar y nos va a diferenciar justamente una hepatitis de la otra, por qué inclusive está todo tan mezclado entre el virus del VIH y la hepatitis, como si ambas dos cosas vinieran de la mano. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Dolores? Bueno, empecemos por la más sencilla, que es la hepatitis A, ¿no? Empecemos por esta, que por ahí es la más frecuente en los chicos y que uno escucha y sabe que efectivamente que hay que hacer un reposo y que esto después se va solo. A ver, ¿de qué se trata? Mira, básicamente la hepatitis A es una hepatitis que lamentablemente es endémica en nuestro país, así como en muchos países de Latinoamérica. Y esto ha motivado que durante mucho tiempo fuera una causa muy importante de hepatitis fulminantes, especialmente en la población pediátrica, que era la primera que se exponía a este virus. A partir de que se introdujo, con un programa totalmente revolucionario para todo nuestro continente,
se introdujo la vacunación, se logró que la aparición de la enfermedad en los chicos bajara sustancialmente, siendo que ellos se contagiaban en las guarderías, en su primer contacto con algún alimento contaminado, en la mala higiene de las manos. O sea que básicamente la vacunación y mejores pautas para que la gente se higienice bien las manos, adopte mejores conductas para la manipulación de alimentos, etcétera, logró que la hepatitis A de alguna manera se controlara sensiblemente. A ver, para tener en cuenta, más allá de la vacunación, más allá de estas medidas de higiene, ¿cómo se contagia uno de la hepatitis A? De la hepatitis A te contagias a partir de que vos ingieras algún alimento o tus manos se hayan contaminado, hayan tenido algún tipo de contaminación con algún resto fecal, ¿viste? A partir de mala higiene en los baños, de una serie de cuestiones, con la cual pasás a estar muy expuestos. Imagínate los chicos que de higiene comparten todo, manipulación de pañales. Sí, y aparte no tienen la conciencia para poder discriminar una cosa de la otra. Ahora, lo que queremos enfatizar también, ¿viste? Porque la cara buena de la hepatitis A es fundamentalmente el hecho de que no es una hepatitis que se vuelva crónica, no es una hepatitis que pueda permanecer en tu hígado. Ahora, el hecho de que sea benigna o no, tampoco es que no la hace menos peligrosa. No la hace menos peligrosa. Por eso te digo, en su momento era la principal causa por la cual los chicos terminaban trasplantados de emergencia por esta hepatitis. Así que, si bien la mayoría de las formas eran controlables, se ponían amarillos o estaban muy cansados o parecían cuadros gastroenteríticos, una pequeña fracción hacían formas muy severas que hacían entrar al hígado en insuficiencia y que o les cambiabas el hígado o se morían. A ver, pregunta también, porque esto también ha cambiado mucho en los últimos años. Cuando uno tenía un diagnóstico de hepatitis A, el control médico era como mucho más intenso, había como mucho más energía puesta en que esa persona debía de guardar reposo por un tiempo determinado, debía controlarse en sangre cada tanto. Lo digo porque lo tuve, entonces, y me da la sensación de que efectivamente ahora se ha como minimizado un poco respecto a cuáles son los controles. Si eso está bien, porque por ahí, como sabemos más al respecto, no hay necesidad de hacer tanta cosa. Claramente. Lo que pasa es que los avances que se han logrado, lo que hemos aprendido en los últimos años ha sido sustancial. Antes el enfermo que se ponía amarillo y se le hacía el diagnóstico de hepatitis A era un paciente condenado a estar en la cama. Yo recuerdo gente que la llevaban en andas al baño porque no debía hacer ningún tipo de esfuerzo físico y demás. Le limitaban en exceso la alimentación, con lo cual entre que el cuadro mismo te da náusea, te da ganas de vomitar y encima te mandaban comida ayuno casi. Claro, purecito, que era una cosa que te terminaba de revolver el estómago, eran momentos donde la gente se malnutría. Hoy sabemos que uno debe respetar la dieta que el cuerpo le permite. Obviamente un alimento muy elaborado o un alimento rico en grasas que demanda más esfuerzo digestivo, el paciente que cursa una hepatitis aguda no debe recibir. Perfecto. Ahora, básicamente la alimentación debe apuntar a ser saludable y tolerable, y eso es muy independiente. Cada paciente, ¿viste?, tiene distintos requerimientos. Uno puede infectarse de hepatitis A, esta enfermedad evolucionar, el virus irse, tal cual se va el virus de la gripe, y la persona estar totalmente sana nuevamente. Esto no tiene secuelas en el hígado, no deja secuelas. Lo máximo que sabemos que la hepatitis A es capaz de hacer es dar unas formas que se llaman formas bifásicas, por la cual vos hiciste el episodio de hepatitis aguda cuando creíste que el episodio estaba absolutamente superado, hagas un nuevo episodio de, ¿viste?, reactivación de los síntomas o un poco de reactivación de nuevo más amarillo, etcétera, pero básicamente en menor o mayor tiempo, que nunca en general se extiende mucho más allá de 30 días, 40 días ya como mucho, la enfermedad desaparece y el hígado vuelve absolutamente a recuperarse a su estado inicial. Muy bien, vamos ahora a meternos en las más complejas, que son la hepatitis B y la hepatitis C, que obviamente son más complejas porque sí, efectivamente se pueden volver crónicas y muchas veces no podemos tener la sintomatología que indique que tenemos esa hepatitis en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, empecemos por la B. La B es una enfermedad que tiene la capacidad de dar una forma aguda bastante parecida clínicamente a la hepatitis A en una proporción de los pacientes.
Perfecto. Ahora, no es universal, no es un indicio de que si yo no hice una forma aguda, yo sé que no puedo tener una hepatitis B en mi cuerpo. Entonces, es un virus distinto. Es un virus totalmente distinto, con vías de contagio totalmente diferentes. ¿Qué cuáles son? Que son básicamente a través de contaminación con el sector donde está contenido el virus, que es la sangre, y en algunas secreciones donde se sabe que el virus está en altas cantidades. Perfecto. Ahora, fundamentalmente, uno lo homologa a contacto con cuestiones contaminadas con sangre que está infectada y por tanto es infectante. Con lo cual, personas que reciben transfusiones. Claramente. A ver, ¿qué otra situación de riesgo común? Hay manipulaciones, ¿viste? Y nunca queremos que esto se tome a mal, pero durante mucho tiempo la esterilización de los productos que se utilizan en medicina, llámese jeringas, llámese agujas, llámese material, totalmente, material de cirugía, llámese material de odontología. Bueno, hemos pasado épocas donde la inmensa mayoría no era descartable. Claro. Con lo cual las cosas se esterilizaban, a veces las esterilizaciones no eran las adecuadas y esa fue una importante fuente de contagio de muchos pacientes de esta hepatitis. Ahora, la buena noticia con respecto a la hepatitis B, y hemos puesto mucha énfasis en esto, es que hay una vacuna y que esta vacuna justamente nos protege de estas vías de contagio y por ende nos protege de la enfermedad. Totalmente. Los adultos deben vacunarse si no recibieron la vacuna de la hepatitis B. Esto para que quede claro en la comunidad, porque las nuevas generaciones ya están actualizados, ¿no? Los pediatras están actualizados, pero los que quedamos de otra generación no sabemos, tenemos o no tenemos la vacuna, debemos vacunarnos. ¿Cuál es el consejo y cuál es el criterio? En lo que decís hay algo súper importante que pasa por el hecho de que mismo nosotros como comunidad médica hemos sustentado algunos conceptos erróneos. Hace algunos años se insistía, y muchos de los clínicos lo decían así, el hecho de que vos debías vacunar a aquel adulto que pertenecía a la población de riesgo. O sea, pertenecía a potencialmente a alguna población que o hacía uso de sustancias endovenosas o se inyectaba periódicamente por algún motivo o era sometido periódicamente a instrumentaciones o dializaba, ¿viste? Entonces se entendió, y ese es un mensaje que le quedó a la comunidad médica en buena parte, que solo tenías que tener la certeza de que estuviera vacunado ese grupo poblacional. Que hoy no es así, que sabemos que la vacuna está disponible para todos. Definitivamente el concepto de vacunación universal y la incorporación del Ministerio a un programa universal y gratuito de vacunación es central, porque se la puede agarrar absolutamente cualquiera, está mucho más difundida y hay más chances de contagio de las que creíamos antes. Perfecto. Bueno, antes de ir a las preguntas, digo, para que quede claro, porque si no entramos como en una confusión, hablemos de la hepatitis C, que posiblemente es la más riesgosa porque es la que desconocemos más, porque no sabemos cuáles son las vías de contagio y básicamente no hay una sintomatología clara que nos indique o que nos obligue a hacer la consulta con el médico. ¿De qué se trata? Mira, el concepto de lo que vos enfatizás de la importancia de la hepatitis C, sin lugar a duda otro eje central a los que vos dijiste, es el hecho de que no hay vacuna. Y de que la gente tiende a creer, ¿viste? Porque a veces la información con su clínico es insuficiente, cree que porque está vacunado contra la hepatitis, está cubierto contra todas. Y la hepatitis C, por las características del virus, que es extremadamente huidizo a la posibilidad de una vacuna efectiva, han hecho que todavía, pese a millones de intentos que hay detrás de esto, no se haya podido conseguir la vacunación. Vías de contagio de hepatitis C. Similares a la de la hepatitis B, y por ese motivo durante mucho tiempo se las homologó absolutamente. Ahora, claramente la hepatitis C es más directamente necesario el contacto con sangre o con productos contaminados con sangre. Está bien. Eso es lo que determina que mientras, por ejemplo, el contagio por vía sexual, como nombraban recién, es más habitual en la hepatitis B y muchísimo menos habitual en la hepatitis C, salvo casos en que haya contaminaciones con sangre y demás. Perfecto. Así que la vía es la sangre. Usar
afeitadoras ajenas de alguien potencialmente Claro, porque infectado hay un concepto muy equivocado socialmente que tendemos a vincular aquellas enfermedades de vía de transmisión sexual o a través de sangre con la promiscuidad, como si esto fuera de la mano. Hay millones de circunstancias en la vida que uno puede estar sujeto a un contagio de este tipo, porque te cortaste con el cuchillo en la cocina y porque compartiste eso con una persona y no lo sabías y esa persona tampoco sabe que tiene hepatitis, y esto puede ser un riesgo. Ahora, cuando llegamos al diagnóstico, ¿por qué es tan importante el diagnóstico? ¿Nosotros podemos terminar requiriendo un trasplante de hígado para seguir viviendo producto de una hepatitis C o una hepatitis B no diagnosticada a tiempo? Claro, en la medida que vos aceptás el hecho de que la hepatitis C en la inmensa mayoría y la hepatitis B en una buena proporción también tienen la capacidad de evolucionar a un daño crónico, y que vos nunca te hayas enterado siquiera que tuviste el contacto, hace que vos te enteres cuando el hígado llegue a una situación de daño donde empiece a dar síntomas. Y ya no son síntomas porque se infectó por el virus, sino que son síntomas porque desarrolló una complicación grave en el hígado, como es la cirrosis. La cirrosis es un hígado que permaneció inflamado por mucho tiempo, porque no es que ocurre en un día año, para el otro. 2 o 3. Esto ocurre en decenas de años. Así que mirá cuánto tiempo habría para diagnosticar a estos pacientes antes de encontrarlos complicados. Entonces, durante años y años vos tenés una inflamación que va actuando, que a vos no te da ningún síntoma, que vos a lo mejor nunca requeriste control médico y por ahí debutás cuando ya la cirrosis instalada, que es la forma en que se fue curando solito tu hígado de esa inflamación con la que convivía, te da una complicación que suelen ser graves. Puede ser una hemorragia digestiva, porque se te rompe alguna venita en el esófago, producto de que el hígado no deja normalmente pasar a la sangre, porque empezás a acumular líquido en la panza, producto de lo mismo, o porque desarrollás una complicación que todos tememos, que es la posibilidad de un tumor primario de hígado sobre un hígado cirrótico. La verdad que le ofrece un lugar ideal para instalarse. Claro. Entonces, un órgano que está enfermo pasa a ser como el lugar perfecto para desarrollar un tumor. Frágil. A ver, pregunta. Cuando yo hago la consulta con el clínico, cuando me hago este control que se recomienda anual, ¿se puede palpar un hígado inflamado sin necesidad de llegar a un estudio de ecografía? ¿Se puede uno dar cuenta, el médico obviamente, no uno, que ahí hay un hígado que puede estar inflamado y que requiere de un estudio mayor y de un seguimiento? Mira, básicamente el examen físico nadie puede negar que es inmensamente importante. Ahora, en general, la capacidad para detectar estas inflamaciones, que desde el punto de vista sintomático y de signos que puede dar es bastante limitado, la verdad que es poco probable. Ahora, donde sí vos podés llegar a detectar, y que es donde de hecho encontramos a muchos de estos pacientes, es en un dato de laboratorio, aún sin llegar a la prueba de hepatitis, pero te haces un estudio de hepatograma, que hoy debiera ser de rutina, estar incluido en la rutina clínica, donde te dicen si estás anémico, si tenés alta el azúcar y demás, en qué situación está tu hepatograma, cosa que es sencilla. Si las enzimas del hígado vienen dándote aumentadas, claramente es el momento de que concretamente, si hasta ese momento no se te rastreó la hepatitis, ahí hay que rastreártela sí o sí. Viste que en general nosotros estamos muy acostumbrados a estar pendientes respecto al tema del colesterol bueno, del colesterol malo, porque ha habido en los últimos años una gran difusión, gracias a Dios, respecto a la importancia que tiene el control del colesterol para las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovascular. Igualmente importante es que nosotros sepamos de la necesidad que el médico clínico controle justamente en laboratorio el funcionamiento de nuestro hígado. Tenemos que hacer la pausa. Después estaremos hablando de otros temas, como por ejemplo la utilización de la toxina botulímica para el tratamiento de aquellas personas que tienen problemas funcionales después de un accidente cerebrovascular. Así que no te lo pierdas. Y la doctora se queda para responder la inmensa cantidad de preguntas que han ido llegando. Ya venimos.